bienvenidos a casa, te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. La palabra del Señor en el Salmo 134 dice: alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Levanten sus manos al Señor. Usted vino hoy para adorar, para rendir honor, grandeza, poder, gloria al único santo Dios. Manos limpias levantamos esta mañana, Señor, nuestras manos, agradecidos, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu gracia. Agradecidos, Señor, porque si hoy estamos aquí es porque tú nos has dado la vida para venir a adorarte, Señor. Te adorarán aquellos que han partido o han ido al sepulcro, no, Señor, te adoran los que estamos aquí en la tierra, Señor. Padre, exaltamos tu grandeza, Señor. Un día estaremos allí delante del trono, Señor, cantando con toda esa comunidad de ángeles. Días estamos, Señor, cielo santo, y todo lo del cielo santo, santo, santo. Es digno del poder, del honor, la grandeza, la majestad a ti, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te adoramos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia esta mañana en este lugar. Llena este lugar, Espíritu Santo. Yo sé y mis hermanos saben, Señor, que solamente tú nos puedes enseñar a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde el nombre del Señor Jesús es invocado, tú estás allí, Espíritu Santo. Y yo te doy todo el poder y la grandeza, Señor. Te ruego que toques cada corazón esta mañana, Señor. Alivia el corazón de aquel que está agobiado, que está triste, que está cansado. Ven y llena, Espíritu Santo, con tu presencia, Señor. Ven y llena esta casa, Señor, con tu amor. Ven y consuela el corazón de aquel que está afligido, Señor, que siente tristeza. Ven a aliviar y a colocar fuerzas en aquel que se siente cansado, agotado, en el que dice estoy a punto de tirar la toalla. Ven, Señor, y afirma ese corazón, Señor, que está allí, Señor, débil. Trae fuerza en el nombre de Jesús. Afirma las rodillas endebles, Señor, que ese corazón cansado se levante hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que haya nuevas fuerzas, Señor, esta mañana en este lugar. Sana, Señor, toda dolencia. Toca cada cuerpo, Señor, que está necesitando, Señor, un milagro de tu parte. Pero también, Señor, quita el miedo y el temor de aquellos que somatizan con cualquier cosa y con cualquier dolor pensando que hay gravedad. Quita eso en el nombre de Jesús. Que tu confianza sea depositada en esta hora en ese corazón. Que sepa, Señor, que sus días están guardados. Eso, que por sentir que por la fe en Cristo Jesús hoy somos más que vencedores. Que tú dijiste nada imposible para mí, como lo dijiste, Señor. Nada imposible para Dios, Señor. Todo es posible al que cree, Señor. Y hoy confiamos en tu palabra. Confiamos, Señor, en tu palabra. Descansamos en ella en el nombre de Jesús. Reposamos, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro reposo, Señor, el lugar de nuestro descanso, Señor. Tú eres nuestro Shabbat. Tú eres el lugar donde entramos todos los días y a cualquier hora y en cualquier momento a reposar nuestra alma, a beber de ti, Señor, en medio de la sequedad, a beber de ti, Señor, de tus aguas, de tu presencia, de tu amor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, te exaltamos, te damos todo poder y gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Señor les bendiga a ustedes esta mañana. Cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos. Amén, eso lo dice el Salmo 133. Qué maravilloso y agradecido es cuando los hermanos conviven en armonía. Dios les bendiga. Quiero dar también la bienvenida a las personas que están ahorita ya conectados con nosotros a través de la web. Buenos días, el Señor les bendiga. Gracias por estar allí. Yo espero que si usted está conectado allí en su casa es porque ha tenido una dificultad, algo que le impide venir aquí a la iglesia, porque la palabra del Señor dice que no debemos dejarnos congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, si usted no está aquí, es porque tuvo algo de fuerza mayor que se lo impidió, y no porque usted haya tenido perecita o haya tenido algo que le haya impedido que no sea eso. Amén. Muy bien. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, muchas gracias por los diezmos y las ofrendas. Bendecimos, Señor, esta semilla que traemos hoy, esta mañana, agradecidos contigo por tu bondad, porque de lo recibido de tu mano nosotros damos, Señor, no con presión, Señor, sino entendiendo que cuando estamos sembrando, Señor, estamos sembrando para la extensión del reino y para el sostenimiento de tu casa, para todos aquellos que están sirviendo de tiempo completo a la obra del Señor, para que continúe, Señor, avanzando la iglesia en el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por las alacenas que ya están llenas, Señor. Llamamos las cosas que no son como si fueran, porque la palabra del Señor nos dice que creamos que hemos recibido todo lo que hayamos pedido en oración y vendrá a nosotros. Y yo declaro y te doy gracias por esas alacenas que están llenas, por esos puestos laborales que ya se abrieron para nuestros hermanos aquí en la iglesia que están buscando trabajo. Gracias, Señor, por las empresas, Señor, que están prosperando, las microempresas y las empresas, y por aquellos que están soñando. Gracias, Señor, porque ya esa empresa, Señor, está proyectada, Señor, y todo avanza conforme al propósito tuyo, mi Rey. Agradecidos estamos en el nombre de Jesús por tu inmensa bondad y tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede usted pasar aquí y depositar su diezmo, su ofrenda. Y mientras pasan ustedes aquí adelante, quiero darles un anuncio. Recuerden que el próximo miércoles tenemos miércoles de adoración aquí en la iglesia. ¿Cuándo es? El miércoles, para que no se le olvide. De todas maneras, por el grupo WhatsApp de la iglesia, la pastora les estará recordando el servicio el próximo miércoles para que estén pendientes y asistan aquí a la reunión el miércoles. Muy bien. Quiero bendecirles a ustedes y vamos a orar. ¿Y cuántos vienen dispuestos a escuchar la palabra del Señor después de ese tiempo de alabanza y de oración tan especial? ¿Por qué no le dan ofrenda? Aplausos a usted al Señor. Cuando cantábamos Hosana, Hosana, estamos diciéndole al Señor: sálvanos. Sálvanos. Eso es lo que estamos diciendo cuando clamamos al Señor: Hosana, Hosana, sálvanos. Y ese es un clamor que hacemos nosotros, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Amén. Sálvanos, Señor, sálvanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias esta mañana, Señor, por el privilegio, Señor, que me das de escuchar tu palabra, Señor, de poderla predicar, de poder, Señor, estar aquí de pie, Señor. Gracias porque tú me das las fuerzas para levantarme. Gracias por cada momento especial que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Hoy ruego que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos y a mi corazón, Señor. Que prepares, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra y que podamos ponerla por obra, entenderla y comprenderla. Y no solamente eso, Señor, tener la capacidad para poderla compartir a otros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Te ruego que nos acompañes y sigas aquí con nosotros, asistiéndonos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? ¿Escucharon la predicación esta mañana? Hace 8 días iniciamos la primera parte de una enseñanza que está asociada al bautismo en agua y cuyo título del mensaje es la importancia del bautismo en la vida del creyente. ¿Cómo era el título? La importancia del bautismo en la vida del creyente. Y hoy vamos a tener la segunda parte de esta predicación, de este mensaje. Y dijimos que el texto base es Mateo capítulo 28, versículo 18. Para las personas que no vinieron hace 8 días, yo les voy a rogar el favor que puedan ver la predicación en YouTube. Las predicaciones aquí están grabadas en la página YouTube. Usted la pueda ver para que entienda el contexto y no se pierda, obviamente, de todo lo que se habló y pueda concatenar lo que vamos a hablar el día de hoy.
Texto de Mateo capítulo 28 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Muy bien, esto lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Y también hablamos hace 8 días y determinamos que el concepto bíblico de la palabra bautizar en el original es sumergir, no es estar hundido, anegado en el agua. Nunca el significado tiene que ver con solo asperjar o rociar una parte del cuerpo. No es, bueno, metamos aquí el piecito porque es que está el agua muy fría, o metamos solo la manito, o echémosle un poquito en la cabeza. El concepto de la palabra bautizar tiene que ver con sumergir, estar totalmente anegado, y tiene que ver con una inmersión total del cuerpo humano en el agua. Y hablamos también que el bautismo no es un requisito para salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, pero que no por eso teníamos que pasar por alto esa ordenanza del Señor, porque ese es un acto simbólico en fe que tiene una connotación espiritual en la vida del creyente. Y también dijimos por gracia, que somos salvos por gracia, por creer, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y no por haber sido bautizados. Rompimos algunos mitos hace 8 días acerca del tema. Hay gente que dice: no, es que como yo ya me bauticé, yo ya estoy salvo. La salvación no tiene nada que ver con eso. Es que cuando a mí de pequeñito me bautizaron, yo ya fui salvo y ya me voy para el cielo. No, Señor. Lo que vimos claramente es que la salvación es por gracia, por creer, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos leído el texto de Lucas capítulo 3, cuando Juan el Bautista está bautizando y les dice allí muy sutilmente a las personas que venían: manada de víboras, ¿cierto? Y entonces lo que les dice a ellos es: vengan, bautícese, pero demuestren allí en el versículo 7, demuestren que con su forma de vivir, que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Lo que nos dice la palabra es que al hacer este acto del bautismo estamos mostrando que ante los demás que nosotros nos hemos arrepentido, hemos dado la vuelta, hemos girado el camino equivocado y nos hemos vuelto a Dios con un deseo profundo de tener una vida con Él, de podernos relacionar con Él y dejar esa vieja manera de vivir, como lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios 4:22, que también la leímos. Allí nos dice el apóstol: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Lo habíamos leído hace 8 días. Entonces reflexionábamos acerca de esto y nos podíamos dar cuenta que alguien que se bautizó o lo hicieron bautizar sin ser consciente de que necesitaba el perdón de Dios, que necesitaba recibir a Cristo como su Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados y entregar su vida al Señor, solamente se dio un chapuzón. Se dio un chapuzón. Porque alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, de lo que ha hecho, y ha entregado su vida al Señor, y vino y dijo: me voy a bautizar, ¿qué se dio? Un chapuzón, o le dieron un baño. También se había dicho que en la Biblia jamás se menciona que se bauticen los neonatos, los bebés, porque el bautismo, según la palabra del Señor, es para los creyentes, para los que han creído conscientemente, que han nacido de nuevo en Cristo y han experimentado el gozo de la salvación a través del arrepentimiento y el perdón de los pecados. A los bebés, habíamos dicho, según la Biblia nos enseña, se deben presentar en la iglesia y orar por ellos y bendecirlos, como lo hicieron obviamente con el Señor. Ahora, habíamos dicho que ¿por qué debemos bautizarnos? Dijimos que lo primero era porque era un mandato
del Señor, y que el mismo Señor Jesucristo nos había dado ejemplo al Él mismo bautizarse. Lo segundo, porque es un acto simbólico de fe, es una declaración pública de servicio a Dios. Amén. Eso fue lo segundo que dijimos. Lo tercero, porque trae también una identificación como miembro del Señor, de la iglesia del Señor Jesucristo. Nos identifica. Lo cuarto, nos debemos bautizar porque usted con firmeza le está diciendo al mundo y al enemigo: ya no te pertenezco. Ya no te pertenezco. Ahora bien, el día de hoy nos vamos a adentrar aún más en el tema. Vamos a ir un poco a aguas más profundas. Vamos a dejar la orilla y vamos a ir un poco más profundo y vamos a mirar. Y lo que vamos a ver esta mañana es, bueno, ¿y cuál es el método bíblico del bautismo en agua? Nosotros hemos entendido ya que el concepto de la palabra bautizar es sumergir, es estar hundido, anegado en el agua y tiene que ver con la inmersión total del cuerpo dentro del agua. Esto nos brinda claridad a la luz de la palabra que el método es tal cual como lo dice la palabra del Señor, como Dios lo estableció. No enseña que se bautice una persona con un rociador, listo, bautizado, ¿cierto? Eso no nos lo dice la palabra. O con unas gotas de agua, échele poquitas porque es que el agua está muy fría. Eso no nos lo enseña la palabra, ¿cierto? Y no quiere decir que sea con una sola parte del cuerpo, como les decía. No es que, venga, yo meto la mano y dije así porque es que el agua está tan fría. Tiene que ver con inmersión total del cuerpo humano dentro del agua. ¿Sabe cuántos kilómetros recorrió el Señor Jesús para ser bautizado desde Nazaret, ubicada en la región de Galilea, hasta el sitio del bautizado? Es que el método Jordán, bautismo en el río Jordán, 40 kilómetros. Marcos capítulo 1 versículo 9. Marcos capítulo 1 versículo 9. Dice: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. 40 kilómetros caminó el Señor para ser bautizado. Mis hermanos, en la Biblia el número 40 en tiempo tiene un significado que está asociado a un cambio radical, a un cambio trascendental, pero también a la culminación de un proceso. 40 años fue lo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 días estuvo el Señor Jesucristo llevado por el Espíritu Santo al desierto donde fue tentado. ¿Cierto que sí? Es la cantidad de días y noches del diluvio allá en Génesis capítulo 7. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí y cuando regresó de allá no volvió a ser igual. Y cuando recibimos a Cristo, somos perdonados, justificados y empieza un proceso de santificación que nos impulsa a la obediencia a Dios, como lo es en el bautismo, que es un evento posterior al nuevo nacimiento en Cristo. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? El bautismo es un evento posterior al nuevo nacimiento. Cuando yo he experimentado verdaderamente que mi vida ha sido lavada, perdonada, justificada, y hemos sido lavados y perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y entendemos que Él pagó el precio en la cruz y que todos mis pecados han sido perdonados, y yo recibo una nueva vida, y la vida que ahora recibo es una vida nueva. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces el bautismo es un evento posterior a ese evento, a ese nuevo nacimiento de Cristo. Ahora, el lugar del bautismo. Nosotros los colombianos tenemos la costumbre de ir de paseo de olla, ¿cierto? ¿Cuántos han ido de paseo de olla? Y por lo general, ¿a dónde vamos al paseo de olla? A un río, ¿cierto? Vamos a un río, vamos con la familia, llevan la olla, llevan todas las verduras, llevan el pollo, y entonces el paseo de olla. Y gracias a Dios que vivimos en un país
tan hermoso donde nosotros tenemos muchas fuentes hídricas, tenemos ríos, tenemos quebradas. Usted coge aquí para el norte del Tolima y ve los domingos toda esa caravana de personas para el río a las 8 de la mañana, ¿cierto? Y qué lindo que podemos disfrutar los colombianos de tener un país tan hermoso como el nuestro. En Israel hay muchas personas de todas partes del mundo que viajan para ser bautizados en el río Jordán. Ahora que ya se levantó la pandemia, está viajando mucho turista y está Israel lleno de personas y se quieren bautizar allá en el mismo sitio donde se cree el Señor Jesucristo fue bautizado, en el río Jordán. Hay unas iglesias que organizan viaje a un río cercano para hacer los bautismos y está bien, pero ¿tiene que ser necesariamente en un río el bautismo? Vaya a Juan capítulo 3 versículo 23, por favor. Pero qué rico, yo no estoy diciendo que no. Como les digo, hay iglesias que organizan los bautismos en río, llevan las familias y van. Pero tiene que ser un requisito necesariamente que sea en el río. Dice allí, Juan bautizaba ¿en dónde? En Enón, porque había allí muchas aguas. Esto señala la importancia de tener bastante agua para cubrir el cuerpo de una persona. En la mayoría de los casos de conversión, en el libro de los Hechos, ustedes lo pueden ver, siempre se nombra que se bautizaron, pero no dicen dónde. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, dice que él habla de la palabra, les habla del evangelio, el Espíritu Santo desciende, ellos empiezan a hablar en otras lenguas como les ocurrió a ellos en el aposento alto, ¿cierto? Empezaron a profetizar y dice que después fueron bautizados. Y encontramos que en el libro de los Hechos, en varios apartes, no dice exactamente, el texto bíblico no lo revela dónde fueron bautizados, sino el simple hecho de que fueron bautizados. Sabemos que también hay piscinas o pilas en algunas ciudades del templo, según lo menciona la historia. Arqueológicamente en aquella época había algunas piscinas y algunas piletas que existían en tiempos de Israel. No hay ninguna evidencia que los bautismos siempre se hayan efectuado en algún río, pero lo que sí señala esta característica que nos dice la palabra es donde hay abundante agua, donde puedo ser sumergido. ¿Estamos aquí, iglesia? Muy bien. Para los que han ido a Europa, yo nunca he ido a Europa, estoy orándole al Señor para que el Señor me provea y me permita ir con mi familia algún día. Allá en las iglesias hay unas pilas o unos recintos que se llaman bautisterios, donde se bautizaban las personas en los tiempos donde se expandió el evangelio en Europa a partir de la Reforma, cuando Dios a través de Martín Lutero y otros reformadores produjeron un cambio que rompió, quebrantó toda la estructura religiosa del siglo XV de la iglesia tradicional que venía desde siglos atrás manipulando la fe y ocultando las verdades de la palabra de Dios a las personas. Y usted me dirá, Jorge, pero ¿por qué dice que se bautizaban? ¿Por qué no dice que se bautizan? Porque hoy muchas iglesias que están hoy allí son museos. Después de ser en Europa el precursor de la predicación del evangelio a partir del siglo XV, hoy esas iglesias son museos. Se dejó de predicar el evangelio. Pero no sabemos si con el nuevo avivamiento de los últimos tiempos que viene tengan que volver a retomar esos sitios otra vez, a desempolvar esos lugares, cuando empiece la gente a venir a Dios y a venir al arrepentimiento. Y no sabemos si tengan que volver otra vez a desempolvar todos esos lugares otra vez. Amén. Aquí en la iglesia tenemos un bautisterio para los que no lo sabían. Aquí debajo de este lugar donde se hace Esteban allí con la guitarra, aquí hay un bautisterio. ¿Cuántos sabían que aquí hay un bautisterio? Levánteme la mano. Los que no sabían, aquí hay un bautisterio en la iglesia. Den un aplauso al Señor. El Señor todo lo aprovisiona. Porque tiene que haber ¿qué? Suficiente agua. Agua, muy bien. Ahora, ¿quiénes se deben bautizar? ¿Cuál es la edad o el tiempo? Habíamos dicho que la palabra jamás se menciona que se bauticen neonatos, bebés, porque el bautismo, según la palabra del Señor, es para los creyentes, ¿cierto? Para los que han creído conscientemente que han nacido de nuevo en Cristo. La Biblia, mis hermanos, no especifica una edad. Pero como lo hemos expuesto, sí se menciona una experiencia de conversión,
donde lo que antecede al bautismo es un genuino arrepentimiento de mis pecados y un reconocimiento de Cristo como mi Señor y Salvador. Porque si no es así, sin esta experiencia de conversión y de esta entrega al Señor, el bautismo solo sería un chapuzón. Hace 8 días, para los que no vinieron, yo les comentaba una historia que tenía que ver obviamente con una persona que estuvo en una iglesia, pero lo estaba detrás, era de una niña. Y entonces apenas vio a la niña, él dijo: no, aquí yo tengo que hacer lo que sea para que yo pueda alcanzar el interés de esa niña, y se casa. Y fue un fiasco ese matrimonio, porque obviamente él jamás había experimentado un verdadero arrepentimiento. Iba porque le gustaba la música, le gustaba la predicación, y obviamente que la niña que quería ver, que alcanzó a conseguir su trofeo con ella, pero fue un fiasco, porque el día que se bautizó, obviamente él tomó eso simplemente como diciendo: si me toca hacerlo, lo hago, con tal de conseguirla, lo hago. Pero ese no es el sentido del bautismo. Estamos aquí, iglesia, porque ese día él se dio ¿qué? Un simple chapuzón. Un simple chapuzón. Algunos han tenido experiencias de conversión a una edad muy temprana, y hablo de los que han nacido estando en la iglesia o llegaron con sus papitos en el vientre allí de su mamá y empezaron muy pequeños asistir a la iglesia, que aún a los 8 años de edad, 10 años de edad, otros a los 12 años, otros a los 15 años, han entendido, comprendido y recibido a Cristo como el Señor y Salvador, y tenido una experiencia, ese encuentro con el Señor Jesucristo. Pero todo radica en la capacidad que se tiene o tienen los papás o los pastores de saber identificar que verdaderamente ese niño ha recibido a Cristo. Yo ya les comentaba que yo escuché un testimonio de un pastor muy reconocido que a los 8 años él recibió al Señor y fue consciente de su salvación. Y su papá era pastor, y fue un día y le dijo: papá, me quiero bautizar. Y entonces el papá le dijo: ¿y tú por qué te quieres bautizar? ¿Tú entiendes qué es bautizarte? Le dijo: claro, papá, yo entendí que Jesús murió en la cruz por mí, que Él lavó mis pecados, que yo era un pecador, que necesitaba su perdón, que yo venía con un pecado original. Y le da toda una clase de teología este niño a los 8 años a su papá, evidenciando que verdaderamente había tenido un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. Y le dijo: papá, yo me quiero bautizar. Y se bautizó a los 8 años. Hoy en día este pastor le sirve al Señor, sus hijos le sirven al Señor. Entonces encontramos que todo depende de que haya tenido esa experiencia de conversión, ¿cierto? Que es lo más importante, que haya recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y en las iglesias, obviamente, cuando un niño quiere bautizarse, los líderes, los papás tienen que evidenciar esto verdaderamente, que él pueda entender, que pueda saber que ha recibido a Cristo en su corazón, y que pueda entender y conocer al Señor Jesucristo tal cual como tiene que ser. Hay unas iglesias donde dicen que por recomendación, por sugerencia, por el hecho del entendimiento, que los niños deben de bautizarse a los 12 años. Eso no es una camisa de fuerza. Yo se los quiero mostrar, es porque alguien de pronto puede venir a decirles a ustedes: no, es que el niño tiene que ser bautizado a los 12. No, la Biblia no dice nada específica. Pero dicen algunos que es una etapa donde ya hay un conocimiento, ¿cierto? Donde el niño ha podido entender qué es el Evangelio, ha podido vivir una experiencia con el Señor, si la ha tenido. Pero no es una camisa de fuerza. Muy bien. Todo depende de la evidencia que existe sobre si ha aceptado al Señor Jesucristo verdaderamente como su Señor y Salvador, y está dispuesto a seguirlo con un testimonio vivo de la obra de Dios en él. Ahora, si hablamos de las personas mayores, igual, no es por el tiempo en la iglesia, es por la misma evidencia de la experiencia de conversión que ha tenido. Yo les voy a contar mi testimonio. Yo llegué al Señor, aquí entregué mi vida al Señor Jesucristo. Un día vine a un servicio a las 10 de la mañana. Vine, en esa época estaba el pastor John Molina aquí encargado de la iglesia con la pastora Nuri, y yo llegué al servicio y entonces dieron la palabra, predicaron, se acabó el servicio y yo me quedé un rato saludando, cuando veo personas que empiezan a salir vestidas con unos trajes cafés como unas pijamas, y yo empecé a ver: ¿qué es lo que va a pasar acá? Y todos empezaron a acomodarse con la toalla al hombro, y entonces yo decía: oiga, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué van a hacer? Entonces yo me acerqué al pastor John y le pregunté, le dije: pastor,
¿qué es lo que van a hacer acá que está todo el mundo vestido de esa forma tan extraña? ¿Cierto? Yo no sé, la pastora le decía anoche a la pastora que si ella se acordaba de esa ropa café que usaban en esa época para los bautismos. Entonces el pastor yo me explicó y me dijo, no, es que hay bautismos. Dice, la gente se va a bautizar. Me dijo, sí, aquí hay bautismos ahorita en la mañana y vamos a tener bautismos. Él se cambió, se puso su traje obviamente para prepararse, para bautizar a las personas aquí en el bautisterio de la iglesia. Y entonces yo le pregunté y le dije, ¿yo me puedo bautizar? Entonces claro, él me miró, porque los pastores saben la responsabilidad que es el hecho de bautizarse. Entonces él me dijo, ¿pero tú te quieres bautizar? Yo le dije, sí, yo me quiero bautizar. Entonces él me dijo, no, pero ven, y me dio todo en unos minutos todo lo que implicaba el bautismo, lo que estábamos hablando, de esa experiencia inicial de conversión en el Señor, de haber entendido que yo recibía a Cristo, que mi vida vieja había pasado, que ahora yo era una persona nueva, y que si estaba convencido de eso, que si yo sentía que, yo le decía, sí, yo lo siento, y era que yo lo sentía. Ese día yo sentí un impulso del Espíritu Santo para bautizarme. Él me explica, me habla y dijo, listo, fue y me consiguió una pantaloneta. Muy especial. El pastor fue a la vuelta, él vivía aquí a la vuelta, fue y trajo una pantaloneta, una camiseta, porque yo no venía preparado para bautizarme, y ese día me bauticé. No hubo fotos, no hubo familia, no hubo testigos cercanos a mí, pero sí me tomaron una foto en el cielo ese día. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor. Y es así como le ocurrió que hablábamos hace 8 días con el etíope de Candace, de allí de la reina de Candace, con Felipe. Felipe le habla el evangelio tal cual, utilizando la palabra allí en Isaías, como lo habíamos dicho. Y Felipe, sin ninguna presión, después de haber entendido el mensaje del evangelio, acuérdense que él dijo, Felipe, mira, ya hay agua, con esa alegría, porque hablábamos de que el texto no dice, Felipe, allá hay agua. No, hay dos signos de exclamación alrededor de esa expresión. Cuando dice allí el etíope, dice, mira Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y yo sentí ese impulso. ¿Saben por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, las cosas del Señor no son una carga para ti. Eso lo vimos hace 8 días. Cuando es un mandato del Señor, dice que los mandatos del Señor no son gravosos, no son una carga. Por el contrario, hay un impulso en el corazón de querer hacer lo correcto, lo que Dios dice. A mí no me espera nada atrás, a mí no me espera nada en la vida pasada. Todo lo que tengo en Dios es nuevo, y cuando yo soy consciente de eso, esto no me genera a mí ninguna carga. Habíamos dicho hace 8 días que hay personas que dicen, no, yo no me bautizo porque yo no lo veo necesario. Necesitas conocer a Cristo. Necesitas tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pero cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor Jesucristo, te das cuenta que tu vida es una vida nueva, y las cosas viejas pasaron, y todas las que Dios va haciendo en tu vida son hechas nuevas en tu vida. Amén. Recuerde que el bautismo, mis hermanos, demuestra públicamente que me he arrepentido verdaderamente de mis pecados, me he vuelto a Dios. Como habíamos dicho, el bautismo es una expresión externa de algo que ya ocurrió en mi interior, un cambio en mi forma de actuar, de vivir, el inicio de un proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces el bautismo es un evento posterior a esa conversión. Ahora, ¿qué significa para un cristiano el bautismo? ¿Cuál es su significado? Ya entendimos que la palabra, el concepto de bautizar es anegar. Entendimos el por qué nos tenemos que bautizar. Entendimos que es un mandato del Señor. Amén. Entendimos todos los 4 aspectos que hablamos. Hemos entendido aquí que obviamente si nosotros no recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, simplemente nos echamos un chapuzón. Pero ¿cuál es el significado para un cristiano? El bautismo. Romanos capítulo 6, por favor, acompáñenme allá. Romanos capítulo 6, versículo 6. Si alguien se está durmiendo, yo le doy el permiso para que lo toque así suavemente, suavecito. Tóquelo ahí un poquito para que no se vaya a dormir. Porque a veces el enemigo es muy sutil y viene y le dice, duerma, tranquilo, no escuche la palabra del Señor. Usted vino a dormir, a descansar. Y entonces empieza, y ahí cuando usted menos se da cuenta, se perdió toda esa perla del Señor, esa revelación de la palabra del Señor. Romanos capítulo 6 dice, ahora bien,
¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Una pregunta. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Mire lo que está diciendo el Espíritu Santo a través aquí del apóstol Pablo. Acuérdese que la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hizo que los hombres la escribieran. Entonces estamos leyendo lo que la palabra del mismo Dios nos está diciendo. Dice, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Y esto desmiente totalmente este tema de los movimientos de la gracia. Peque, rece, empate, tranquilo que usted ya está salvo. ¿Pero qué nos está diciendo la palabra del Señor? Por supuesto que no. Hemos muerto al pecado. Oiga, venga, déjeme digerir eso un poquito. ¿Cómo es todo eso que nos está hablando el Señor? Lo cual quiere decir que deberíamos seguir pecando, no habiendo recibido al Señor Jesucristo, habiendo entendido que Él lavó, limpió nuestros pecados, entregó su vida y a cambio nosotros seguimos pecando. No, ¿cierto que no? Hemos muerto al pecado. Oiga, ¿quiere decir que yo estoy muerto a las cosas pecaminosas? Sí. Por eso cada vez cuando el enemigo, ¿cómo es posible? Le diga, oiga, ¿por qué no volvemos allí? Le diga, oiga, ¿por qué no volvemos allí? Vamos allí donde la pasábamos rico. Pongámosle cuidado a esa niña que mire, se le está ofreciendo a usted con todo. Es donde usted tiene que entender y decir, oiga, no, espéreme, es que yo ya no soy el mismo. Yo he muerto al pecado, estoy muerto. Eso es una verdad espiritual que usted tiene que entender y saber. Aquí rompemos esquemas religiosos, mis hermanos. Acuérdese que donde usted va, la presencia de Dios va con usted. No se trata de que usted vino a la iglesia y puro cara de santo y aquí no, aquí está la presencia de Dios. Yo tengo que verme bien bonito, bien sonriente, bien lindo, cara de ángel. Me traje las alas hoy aquí a la iglesia. No. Donde quiera que usted va, la presencia de Dios va con usted porque el Señor es omnipresente, Él está en todas partes. Donde usted va, ahí va la presencia de Dios con usted. Todo el tiempo. Entonces estamos muertos ¿a qué? Al pecado. Y eso es algo que usted tiene que tener muy consciente en su corazón. Y diga, es que ya no tengo yo por qué vivir esa vieja forma, esa vieja manera, esa vieja forma de pensar. Es que mi vida, mi futuro, mi destino está guardado ¿en quién? En Dios. Cristo me lavó, me hizo un hijo de Dios. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Tenemos un papá maravilloso, amoroso, hermoso, justo, que nos corrige hasta cuando nos equivocamos. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Qué bueno. Somos conscientes de eso. Hemos muerto al pecado. Entonces dice, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Oiga, ¿qué nos está hablando el Señor a través de este texto que nos dice el apóstol Pablo? Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Qué revelador este pasaje. Pero ¿de qué nos está hablando allí el apóstol Pablo? ¿Cómo así que hemos muerto y hemos sido sepultados con Cristo mediante el bautismo? Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 12, por favor. Dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. ¿Por qué el Señor nos hablará tanto de una nueva vida? Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos.
Lo que nos está diciendo el Señor en la palabra, a través de este acto de fe que es el bautismo y de obediencia, que tiene que ver con el bautismo, es que nos identificamos con Cristo. Ustedes se acuerdan hace 8 días que habíamos dicho, venga, ¿y por qué el Señor Jesucristo se bautizó? Si Él no había pecado. Estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de que se arrepientan de sus pecados, pero el Señor Jesucristo no tuvo pecado. Acuérdense que habíamos hablado que Él se identificaba con nosotros. Él se identifica con nosotros, se identifica con nuestra condición. Y habíamos dicho, Señor, tú no sabes lo que es el rechazo. Y el Señor te puede decir, yo sé lo que es el rechazo. Señor, tú no sabes lo que es, Señor, vivir una vida llena de depresión, angustia y ansiedad. El Señor te puede decir, yo sé lo que es la depresión, la angustia y la ansiedad, porque en Getsemaní lo experimenté. Todo el Señor lo vivió porque Él se identifica con nosotros. Pero lo que nos está diciendo aquí el pasaje en este momento es que nosotros nos identificamos con Cristo. Y nos está diciendo a nosotros que nos identificamos en Cristo en su bautismo. ¿Con qué? ¿En qué nos identificamos? Aquí nos dice el pasaje, con su muerte, nos identificamos con su sepultura, pero también nos identificamos con su resurrección. O sea que en el bautismo nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Ven lo importante y el significado que tiene el bautismo? Que el bautismo no es, oiga, no, es que yo no me he bautizado, me voy a ir a bautizar, oiga, yo no sé qué me ha pasado y me voy a ir a dar un ¿qué? Chapuzón. No, y así no es. Estamos entendiendo el significado del bautismo. Mis hermanos, el anillo de bodas es un símbolo de mi unión matrimonial con mi esposa que está allá atrás, mi esposa Juliet. Y me está mostrando simbólicamente que yo le pertenezco a mi esposa. El anillo no me hace un hombre casado, pero demuestra que estoy casado y no me avergüenzo. Amén. Cuando usted se bautiza, usted está declarando que íntegramente alma, cuerpo y espíritu le pertenecen a Jesús y se identifica con Él. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos entendiendo? Pero entonces nos dice que nos identificamos en su muerte. Mis hermanos, cuando yo estoy parado y listo para bautizarme, es porque he tomado una decisión absoluta que no nace de la presión de los demás. Cuando usted es un neonato, a usted lo llevan bebé y usted no tiene ni idea qué es eso. Pero cuando yo voy a ser bautizado es porque verdaderamente soy consciente y he tomado una decisión genuina yo en mi corazón. Y no nace por la presión de los demás. Nace porque verdaderamente hay un impulso del Señor en mi corazón que me lleva a ser obediente a lo que Él me ha mandado. Amén. Entonces yo le invito a usted, a los que dicen, no, yo no me he bautizado, reflexione, venga, yo por qué estoy desobedeciendo a un mandato del Señor. Estoy entendiendo que el bautismo tiene un método. El bautismo es un concepto que tiene que ver con anegar, sumergir. Estoy entendiendo todo esto. Es tiempo de obedecer. ¿Cierto que sí? Amén, iglesia. Entonces es porque he tomado una decisión, pero no bajo presión. Bautícese porque usted no se ha bautizado. Habíamos dicho hace 8 días que rompimos unos mitos, ¿se acuerdan? Que habían dicho, no, es que ese se murió y como no se bautizó, se perdió. Nada, la salvación no tiene que ver con eso. Porque si no, el ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo, al cual el Señor le dijo, de cierto te digo que vas a estar conmigo en el paraíso, nunca se bautizó, pero fue salvo y el Señor se lo dijo. Amén. Entonces entendemos que no es bajo presión, nace de mi corazón. A mí nadie ese día que yo vine a la iglesia me dijo, Jorge, usted tiene que bautizarse. No, yo sentí en mi corazón, yo sé que mi vida pasada quedó atrás, no me espera nada atrás en mi pasado. Mi vida ahora está en Cristo, entregué mi vida al Señor, por eso me quiero bautizar, porque experimenté un genuino arrepentimiento en mi corazón, una conversión de mi vida que
Esta decisión es irreversible y consciente de hacerlo totalmente con una convicción de mi conversión y mi entrega a Cristo a la vida de los demás. Estoy renunciando a mi antigua manera de vivir para adoptar la dirección de Jesucristo en mi vida, su señorío, su lealtad. He decidido ser leal y fiel al Señor, del cual soy consciente que perdonó mis pecados a través del sacrificio de la cruz y que me dio una vida nueva. Entonces diríamos, si ya murió, ¿qué hay que hacer con alguien que ya se murió? Hay que enterrarlo. En eso quedamos hace 8 días, ¿cierto? Hay que sepultarlo. Entre más tiempo dure con ese cadáver, ¿qué va a pasar? Más feo huele, más se descompone. Y entonces nos habla el Señor que nos identificamos con Él en su sepultura. Mis hermanos, cuando somos sumergidos en el agua, eso representa que somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte en el bautismo. Que su vieja naturaleza muere. Le estoy diciendo a las tinieblas que ya morí a las cosas de este mundo y ahora lo estoy demostrando públicamente por la fe en Cristo. Mi viejo hombre, mi vieja naturaleza murió. Y es como si usted colocara ese letrero que colocan en la funeraria, ¿se acuerda? Que lo colocan a veces, fallecimiento de fulano de tal. Y es que ese viejo y esa vieja mujer murieron. Pero el enemigo va a querer a usted y a mí atraernos muchas veces circunstancias de decir, no, tú sigues siendo el mismo. Pero por la fe en Cristo yo soy nuevo y tengo nueva vida. Esa es mi convicción de fe. Mis hermanos, nosotros no caminamos por la vista, caminamos por fe. Entonces nosotros no tenemos por qué andar experimentando cosas afuera que lo único que nos van a hacer es daño y nos van a apartar de Dios. Pero también nos dice que nos identificamos con el Señor en su resurrección. Nos identificamos en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección. Ahora, no nos quedamos sumergidos en el agua, ¿cierto? Porque si nos dejan sumergidos vamos a empezar a patalear, porque nosotros no fuimos diseñados para estar bajo el agua. Así como el Señor Jesucristo resucitó, nosotros también en el bautismo, al salir del agua simbólicamente y en este acto de fe, nos identificamos con su resurrección. Nos identificamos con su resurrección. El bautismo representa que salgo del yugo de las tinieblas para caminar con Jesús. Tengo vida nueva, un nuevo futuro, un puerto seguro de llegada con Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Porque como dice la palabra del Señor, si el Señor no hubiera sido resucitado, vana sería nuestra predicación, dice el apóstol. Pero como Jesús resucitó y está gobernando con poder y gloria, entonces tenemos para nosotros un futuro y un puerto seguro de llegada con Dios. Mis hermanos, el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día. El bautismo es un símbolo de esto, que fuimos muertos juntamente con Cristo, somos sepultados con Él, resucitamos con Él, vivimos en Él y un día estaremos en el hogar eterno que Él ha preparado para nosotros. ¿No le parece eso maravilloso? Estamos entendiendo, iglesia, el bautismo. Ahora usted tiene toda la capacidad para podérselo explicar a alguien que no lo sabe. Amén. Y de entenderlo para usted mismo. Mis hermanos, un día usted y yo moriremos físicamente, pero experimentaremos la resurrección del Señor, porque fiel es el que lo prometió. Póngase de pie, por favor. Nos identificamos con el Señor.
en su muerte, sepultura y resurrección. Y cuando usted se está bautizando, usted está experimentando simbólicamente esto en su vida, que usted murió como murió Cristo a esa vieja persona. Y la persona que ahora está caminando en este momento es nuevo. Pero si usted dice: Jorge, no, yo nunca he entregado mi vida a Jesús. A mí me ha pasado que yo vengo a la iglesia, escucho la predicación, pero todavía no le he entregado mi vida al Señor Jesucristo. Y no he experimentado ese arrepentimiento porque todavía en mi corazón hay cosas que yo no he tenido la capacidad de exponerlas delante de Dios. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es tu día para entregarle tu vida al Señor Jesucristo y reconocer que Él es tu Señor y Salvador. Porque pudo haber pasado que alguien te convidó, te presionó por un tema de que me viera, me bauticé, pero la verdad nunca le he entregado mi vida al Señor y ahora entendí que me di simplemente un chapuzón. Porque necesito recibir a Jesús en mi corazón como mi Salvador y Señor, para que mi vida cambie y sea nueva. Y todas las cosas queden atrás, mis miedos, mis temores, mis orgullos, mi vanagloria. Pablo dijo: yo he escatimado todas estas cosas por basura por causa de Cristo. Porque cuando hay una convicción genuina en mi corazón de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, mi vida no puede volver a ser igual. Y yo quiero invitarle a usted, si vino hoy por primera vez, que usted dijo: yo vine hoy por primera vez, o yo todavía no he recibido al Señor Jesucristo, que usted haga esta oración de entrega esta mañana. Usted me dirá: Jorge, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él fue levantado de los muertos y resucitó, porque con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y es necesario confesar nuestro pecado. Yo le voy a invitar que usted haga esta oración después, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que la iglesia pueda acompañar a aquellos en esta mañana que van a hacer esa entrega genuina al Señor. Y si usted está allí conectado y usted de estas personas que hoy ha reflexionado y ha dicho: yo no he entregado mi vida al Señor Jesucristo verdaderamente, que usted lo pueda hacer hoy y que usted pueda decir esta mañana: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí, que tu sangre sin pecado fue derramada para el perdón de mis pecados. Hoy, Señor, te pido perdón y reconozco que soy un pecador, que he hecho cosas indebidas y todas las cosas que han ofendido tu corazón, que hoy entiendo que soy pecado. Y Señor, te pido tu perdón y lo recibo esta mañana. Padre, siéntate, Señor, en el trono de mi corazón. Toma el control de mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque sé hoy porque Jorge me dirá: sí, hay que en ti hay perdón, hay salvación, hay una, porque la palabra del Calvario, muertos, nueva. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Lucas capítulo 3, el mismo capítulo que leímos hace 8 días, recapitulamos hoy. Días y que recapitulamos hoy. Dice allí Juan el Bautista, eso se cree, versículo 9. Está en el versículo 9. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos, que usted lo puede hacer, arrojado al fuego. Arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, escúcheme, no preguntó uno. Dice: las multitudes que estaban allá acudiendo a bautizarse preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron a Juan:
Maestro, ¿qué debemos de hacer? Dios quiera que los que están metidos allí hoy en esta miel de la corrupción un día se arrepientan y puedan mirar a los cielos y decir: Señor, como lo dicen aquí estos hombres, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Dice, Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Ahora que hemos entendido el bautismo, si usted no se ha bautizado, es una oportunidad para que lo haga, porque ahora ya es total y absolutamente consciente de lo importante que es el bautismo. Ya usted lo ha entendido. Y si usted se bautizó pero no sabía lo que estaba haciendo, pero ahora lo entiende, sabe que su vida no puede ser la misma y no debe ser igual, que su viejo hombre, esa vieja mujer, esa vieja forma de vivir murió y fue sepultada. Amén. Murió y fue sepultada. Ya pasó el sepelio. Si usted ya se bautizó y debe abrazar con fidelidad y compromiso su nueva vida en Cristo Jesús y ser la persona que Dios quiere que Él sea, lo más importante, su hijo amado, bendecido, obediente, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de la justicia de Dios. Siéntase así hoy, que sea su siervo, que Él sea para usted su mayor tesoro y que usted sea para el Señor su mayor tesoro. La Biblia nos llama a nosotros la niña de sus ojos. Siéntase usted como esa niña de sus ojos y que se evidencie la obra del Señor. Hombres, ¿qué debo? De amor, de gracia y de misericordia en su vida. Que usted hoy se vaya diferente, que se sienta diferente, que actúe diferente y que se comprometa totalmente con el Señor. Levante sus manos al cielo, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús esta mañana. Gracias por tu infinito amor y tu infinita presencia esta mañana. Gracias por enseñarnos lo poderoso que es, Señor, obedecer a tu palabra. Cada mandato tuyo tiene un significado y una relevancia en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo, como personas que hemos sido lavados, limpiados, Señor, y hechos hijos tuyos por la gracia, el favor y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Hoy reafirmamos nuestro compromiso contigo y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas empoderándonos, llenándonos, dándonos la capacidad, el entendimiento de conocer más a Dios, cada día más a Dios. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En el nombre de Jesús, Señor, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les salga al encuentro. Que el Señor les bendiga y les proteja. Que el Señor sea paz para ustedes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos también a los que están allí conectados. El Señor les bendiga, Dios les guarde. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos.
Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor.